7:17 de la mañana, a esta hora de la mañana usted recuerde tomar muchísima atención y más si usted padece de azúcar o es diabético, porque hoy nuestro estimado doctor Javier Bravo, diabetólogo, nos trae un tema muy interesante. ¿Ha escuchado usted mencionar alguna vez la enfermedad de erisipela? ¿Usted quiere saber por qué se produce y cómo tratarla? Hoy nos vamos a enterar. Buenos días, doctor, bienvenido, ¿qué tal? ¿Listo para las vacaciones? Así es, gracias, Dania, ¿verdad? Siempre llevando temas de interés hacia la población. El tema de hoy pues es muy importante, puesto que muchos pacientes con frecuencia pueden presentar este tipo de complicación o este tipo de lesión. Y precisamente, doctor, estábamos hablando que en el campo esta enfermedad es conocida como disipela, así le dicen la gente, pero realmente el término es erisipela y tiende a confundirse con otras enfermedades. ¿Cómo podemos nosotros definir en términos sencillos que la población logre entender qué es realmente la erisipela? Exactamente, cuando el paciente te llega, dice, lo primero que te dice, tengo una disipela en el miembro inferior, te dice, tengo una disipela en la pierna, y realmente pues acertan un poquito porque el término normal es erisipela, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros atendemos al paciente podemos ver una lesión, características en ellos que el cual los define, pues, que es una erisipela. No es más que una afectación por una bacteria que puede dar el tipo, el streptococo del grupo A, que esa bacteria normalmente coloniza la piel. Pero cuando el paciente tiene una puerta de entrada atípica, por ejemplo una cortadura de herida, un piquete de insecto o algún tipo de manera de que la bacteria entre, coloniza ahí, se multiplica y puede ocasionar meramente lo que es el daño de la erisipela. Excelente, doctor. Ahora bien, que usted ya nos mencionó que debe de haber siempre sí o sí un sitio de entrada para que la bacteria logre ingresar a la piel y por ende luego afectar los otros tejidos. ¿Podríamos definir una población que sea la más vulnerable a presentar esta enfermedad? ¿Hay algunos factores de riesgo? Exactamente. Esta erisipela le puede presentar a cualquier paciente, niños, adultos, embarazadas, pero está más propenso a los pacientes diabéticos. Sabemos que los pacientes diabéticos por alguna razón se inyectan insulina, sí, todos los días. Y es un sitio también de entrada que puede ocasionar un tipo de lesión. También estos tipos de pacientes tienen disminuido su sistema inmunológico, de tal manera que una lesión fácil de entrar hace que el paciente no recupere tan rápido. Y ahí viene aquello que dicen los pacientes, yo me hago una herida y casi no se me cicatriza. Sí. O tengo una herida, se me cicatriza rápido, entonces mi azúcar es buena, entonces no tengo ningún problema. Pero los años de diabetes hacen que la paciente mejore o empeore. Entonces normalmente los factores de riesgo más propensos es el paciente diabético, ¿verdad? Aunque sabemos que los otros pacientes lo pueden tener, pero sí pueden mejorar más rápido que un paciente diabético, porque normalmente el paciente diabético anda descompensado sus niveles de azúcar. Y más por esa predisposición de que todos los días se inyectan la insulina y hay un sitio de entrada. Doctora, ahora bien, estamos viendo en pantalla parte de las imágenes de esta enfermedad. ¿Cómo podemos definir nosotros cómo se presenta la lesión? Muchos están viéndonos y están pensando, ok, mi abuelito, mi papá o algún familiar es diabético, ¿cómo puedo identificar yo que esté presentando erisipela? Exactamente, lo principal, el paciente algunas veces puede desarrollar fiebre. Fíjate que solo llega con la fiebre y entonces uno busca un proceso infeccioso en alguna área y podemos encontrar una lesión en un miembro inferior. Y ese paciente ni idea tiene de que ahí tenía inflamación o tenía enrojecimiento. Lo segundo, un piquete de insecto que se le hizo un granito pequeñito, no le puso mucha importancia, el sistema de defensa no actuó y eso fue progresando de tal manera que la lesión se fue haciendo más grande. Normalmente podemos encontrar una lesión amplia, con borde bien definido, la piel meramente brillante, enrojecida y con aumento de calor local. Y ese paciente también no puede presentar fiebre. O sea, hay pacientes que presentan fiebre con una lesión pequeña y hay pacientes que no presentan fiebre con una lesión grande. Es decir, hay pacientes diferentes en este sentido. Más los pacientes que están controlados. Que el paciente descompensado va a la emergencia porque ya se le instauró mucha orinadera, mucha sed, entonces ya el azúcar se le elevó, de tal manera que podemos encontrar que el foco de infección alteró los niveles de azúcar y los niveles de azúcar afectan la infección. Sí, las dos van de la mano, entonces a la hora de tratar al paciente hay que ver la lesión como tal y hay que ver la compensación metabólica. Se podría decir que esta enfermedad, porque infecciosa, ya usted mencionaba que es por una bacteria, doctor, va a descompensar al paciente diabético, va a hacer que sus cifras de azúcar se disparen por la infección. Exactamente, así es. No solo tratamos la infección como tal, sino hay que tratar el control metabólico, porque muchos de los pacientes están descompensados en este sentido. Todo proceso infeccioso puede generar
dar fiebre y toda fiebre te puede generar descompensación metabólica. Entonces este paciente puede tener que tratarlo con dos cosas, que en este caso sería su tratamiento para la glucosa, aumentar dosis en este caso si está con insulina, para mientras está con el medicamento y podamos sacar un poco el proceso infeccioso. Ahora, algo que me gustaría resaltar, doctor, yo que tuve la oportunidad de estar un poquito más cerca en las comunidades rurales, yo recuerdo que una vez me llegó un señor de 50 años más o menos, diabético, y llegó con esta enfermedad. Sin embargo, él mencionaba que en su casa él se había puesto fomentos de hojas de mango, se había puesto medicina convencional o tradicional que lo recomiendan los abuelitos o que es tradición tal vez en ese tipo de localidades. Sin embargo, el señor ya llegó un poquito avanzado con la enfermedad, porque es importante que utilicemos realmente el antibiótico o el tratamiento oportuno y no este tipo de tratamientos que es el que podemos encontrar normalmente en el campo, porque a veces lo que hacen es empeorar prácticamente esta patología. Exactamente. Si tomamos un paciente que ya tiene una neuropatía diabética avanzada, donde ya ha perdido la sensibilidad de los miembros inferiores, y él por sí solo empieza a ponerte faumentos de cualquier tipo de hoja a la que se le ocurrió ponerse, pues probablemente se provoque una lesión y aparte una quemadura como tal. Entonces sí se puede utilizar faumentos, pero siempre tiene que ser indicado por el médico, porque va dependiendo de las características de la lesión, va dependiendo de otros factores que nos ayudan a determinar si ese paciente lo puede utilizar o no. Porque muchos pacientes sienten que se están quemando meramente lo que es la parte de la lesión, entonces utilizan sábila, utilizan faumento de manzanilla, Mango helada, mango y esas cosas. Entonces lo más ideal es que consulte con el médico para evitar una complicación. Sabemos de que mucha gente no acude a la unidad de salud porque piensan que la lesión es tan leve que no les va a perjudicar, pero cuando está la diabetes por medio, ese paciente sí se puede complicar, y las complicaciones no solo viene lo que es la parte de la lesión, también puede venir una amputación por un proceso infeccioso, porque esa infección puede llegar tan profunda que puede afectar también el hueso, ya llegando un poquito más complicado. Se podría decir que la lesión puede ir avanzando. Ya mencionábamos, por ejemplo, a esta persona que no utilizó antibiótico y simple y sencillamente solo los fomentos que le recetaron en casa. Y digamos que la infección ha ido progresando. ¿Cuál sería la peor complicación para la persona que no se trate una erisipela, doctor? La amputación. La peor complicación es la amputación. Sabemos de que es una puerta de entrada, como ya hemos dicho. Sabemos de que esa bacteria puede emigrar más y a la misma vez se puede contaminar con otra bacteria. En los pacientes diabéticos toda lesión a veces son múltiples patógenos, puede haber 2 o 3, y algunas de esas pueden ser resistentes al antibiótico. Y probablemente el antibiótico que se ocupe en el momento quizás solo sea para una bacteria y tengamos que poner 2 antibióticos de tal manera que ese paciente logre salir de su proceso infeccioso. Recordemos que el proceso infeccioso que está localizado, si el paciente no se ve a tiempo, se puede generalizar, y el generalizarse significa que el paciente puede caer en una sepsis, o sea, una infección en todo el cuerpo, y que ya hay fiebre, exactamente, hay taquicardia, hay alteraciones de la presión, hay una serie de síntomas de complicaciones que este paciente te puede llevar inclusive hasta cuidados intensivos, siendo un poquito más exagerado, pues. Pero realmente se puede tratar a tiempo, los pacientes les va bien, pero siempre y cuando acudan al médico. Ahora bien, usted mencionó algo muy importante, antibiótico. Dicen por ahí que los médicos somos team antibiótico, pero realmente en esta enfermedad sí se necesita. ¿Cuál es el tratamiento oportuno? ¿Qué es lo que se envía? ¿Cómo debe de ir prácticamente este tratamiento? ¿Es solo tomado? ¿Se puede utilizar antibiótico local? ¿Cómo es el tratamiento ideal? Si es una herida abierta que tiene el paciente, sí podemos utilizar antibiótico local, ¿verdad? Y tomado. Si es una herida que ya está, digamos, avanzada, una lesión avanzada, digamos que ya llegó el paciente 10 días después, ya hay fiebre, tomas del estado general, utilizamos antibiótico intravenoso. Y si a eso le agregamos los exámenes de laboratorio, podemos encontrar cifras altas de leucocitos en este sentido, podemos utilizar doble tipo de antibióticos bajo supervisión. Ya, de tal manera que verificar los niveles de glucosa, verificar cómo está si está orinando bien, verificar el antibiótico si no tiene ninguna reacción y llevarlo de la mano de tal manera que el paciente pueda resolver su proceso infeccioso. A menos ideal, que ya doctor, esté muy complicado, que tendría que verse ya directamente en el hospital. ¿Sería ideal, doctor, que un paciente que presente esta enfermedad esté ingresado? Lo ideal sería que sí, ¿verdad? Siempre y cuando depende de la gravedad del asunto. Si el paciente solamente tiene la lesión y no ha hecho fiebre, se puede tratar en casa. Exacto, no ha hecho ningún compromiso meramente metabólico, el paciente se puede tratar en casa. Podemos intentarlo con tratamiento vía oral y posteriormente pues verificar si el paciente mejoró o se complicó.
Si no mejoró, entonces pasamos a la segunda parte. Dependiente de la gravedad. Intravenoso. Ok, ahora para las personas que quizás se sientan identificadas o tengan alguna persona vulnerable como un paciente diabético desde su casita y quizás estén sospechando de erisipela, doctor, usted trata este tipo de enfermedad, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo podemos ubicar? Exactamente, estoy ubicado en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, o meramente en la colonia El Periodista, de la cancha que está ahí, media abajo, media lago, una abajo. Mi teléfono es 892-27508, 892-27508. Y todas las patologías relacionadas con la diabetes perfectamente las atendemos, a menos pues que sea un caso más severo que sería atenderse en el hospital. Excelente, muchísimas gracias, doctor Javier Bravo. Ya sabe usted, amigo televidente, lo más importante, si usted presenta cualquier tipo de síntomas como este, ir inmediatamente a su médico y no automedicarse. Gracias, doctor. Gracias igualmente por la invitación, siempre llevando temas de interés hacia la población. Los esperamos el siguiente miércoles.